¿Alguna vez te has hecho las siguientes preguntas? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿En quién se originó el pecado? ¿Qué es pecado? ¿Y cuál será el resultado final del pecado? Yo no sé si has encontrado la respuesta a estas preguntas, pero en caso de que no has encontrado la respuesta, pues bienvenido a este maravilloso estudio titulado Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Así que comencemos con la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Bueno, según la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice así: Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí en el libro de Apocalipsis nos dice que hubo una gran batalla entre Cristo, sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Y el texto bíblico dice que Satanás y sus ángeles no prevalecieron. Es decir, no pudieron vencer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto bíblico dice que no hubo más lugar para ellos en el cielo y fueron expulsados, fueron arrojados a la tierra. Ahora se convierte en el engañador de todo el mundo. Lo que quiere decir, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, amigo y amiga, que el pecado comenzó en el cielo, cuando Satanás se levantó en batalla contra nuestro Señor Jesucristo. Aquí Apocalipsis no nos dice qué es lo que realmente ocurrió en el cielo, pero lo que sí nos está diciendo es que Satanás se levantó en contra de nuestro Señor Jesucristo y perdió la guerra. Por eso fue lanzado a la tierra. Ahora, ¿en quién se originó el pecado? En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, dice así: Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí el texto bíblico nos dice que el pecado se originó en un querubín protector, dice el texto bíblico, que andaba en el santo monte de Dios, es decir, en la misma presencia de Dios estaba ese querubín. Y este querubín era hermoso, estaba vestido de una vestidura que estaba hecha de piedras preciosas. En el versículo 13 nos describe de qué estaba hecha la vestidura de Satanás. Dice el texto bíblico: de zafiro, de ónice, de carbunclo, de oro, y etcétera. Satanás era importante en el cielo, pero se enalteció su corazón a causa de su esplendor, a causa de su belleza. Su corazón se llenó de orgullo y dice el texto bíblico que fue soberbio. Por eso que él corrompió su sabiduría y al corromperse, pues pecó, se llenó de iniquidad. Ahora, por esa razón,
es que dice el texto bíblico que el Señor Jesucristo lo sacó, lo expulsó del cielo. Ahora, en Isaías capítulo 14, versículo 12 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí Isaías nos describe un poco más de lo que sucedió en el cielo, cuando Satanás se levantó en contra de nuestro Padre Celestial. Ezequiel dice que fue por causa de su hermosura, por causa de su posición en el cielo, porque él era importante, estaba en la misma presencia de Dios. Pero Ezequiel no nos dice más detalles, pero eso fue lo que lo llevó a Satanás a sentirse importante. Ahora, llegó hasta el extremo de querer poner su propio trono, y no solamente poner su propio gobierno, sino ser semejante al Altísimo, ser igual a Dios. Lo que él quería era sacar a Dios de su trono, de su poder, de su gobierno. Y él quería el poder, el trono para él. Por eso es que él dijo: subiré sobre las nubes del cielo y ahí me sentaré en mi trono, seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que él puso en su corazón. Ahora, ¿por qué Satanás llegó a ese extremo? Porque Dios le dio el libre albedrío, el privilegio, el derecho de escoger su propio camino, y él escogió el mal camino. Por eso Apocalipsis dice que él perdió la batalla y por eso fue arrojado, fue expulsado del cielo juntamente con los ángeles que él convenció de que podían poner su propio gobierno. Así que, mi apreciado, el pecado comenzó en el cielo cuando Satanás se levantó en contra del gobierno de Dios. Y ahí fue que se originó el pecado en él por su orgullo, por su belleza, y se corrompió, dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora, vamos a ver lo que él hizo en la tierra. Y esto tiene que ver con la pregunta número 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí nuestro Padre Celestial le dice a Adán que podía comer de todos los árboles del huerto. Era para él. Ahora le dice: pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no comas. Ese árbol que está en medio del huerto, ni te atrevas a comerlo. Ahora Dios le dice: el día que comas de él, ciertamente morirás. Quiere decir, mi apreciado, que la señal de obediencia que dio Dios a Adán y a Eva fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no comieran. Ahora, ¿en qué consistió el primer pecado? En Génesis capítulo 3, del verso 1 al 6 dice: pero la serpiente era astuta. Recuerden que la serpiente es el diablo, Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué consistió el primer pecado? Pues en haber desobedecido el mandato de Dios, de que no comieran del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Y aquí Eva desobedece ese mandamiento. Ahora, mi apreciado, ¿qué es pecado? En primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice así: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El texto está claro y eso fue precisamente lo que hizo Satanás en el cielo, lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, y hoy es lo mismo que hace el ser humano. Es quebrantar la ley de Dios. Y quebrantar la ley de Dios es pecado. Por eso dice Juan aquí: cualquiera que comete pecado traspasa la ley de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, porque no hay otra ley. Dios dio 10 mandamientos, que en algún momento lo vamos a estudiar, pero el pecado es quebrantar los mandamientos de Dios, es estar en contra de los principios divinos, de lo que Dios ha mandado en su palabra. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios se basa en sus leyes. Ahora, ¿a quién se somete el pecador? En primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué pasa con el pecador? ¿A quién se somete? Al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo pecó desde el principio. Recuerden, en el cielo. Ahora, mi apreciado y mi apreciada hermana, amigo y amiga, la Biblia dice que cuando nosotros nos sometemos a Satanás, nos convertimos en esclavo de Satanás. Y él se goza en vernos destruyéndonos unos a los otros a través de la maldad, a través del pecado. Por eso, mi apreciado hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, este mundo está tan hundido en el pecado. ¿Por qué? Porque se ha convertido en esclavo de Satanás. Y Satanás no pide permiso. Él hace con las personas lo que él quiere, contra la voluntad del ser humano, a diferencia de nuestro Padre Celestial, que nos da la libertad de escoger, pero Satanás no. Satanás, cuando quiere hacer sus maldades en la vida del ser humano, él llega sin compasión, sin misericordia, y destruye al pobre ser humano. Oh, mi apreciado que me escuchas, el pecado es terrible. El pecado es un enemigo que Dios no lo creó. Quien creó el pecado se llama Satanás. Ahora, ¿cuál será el resultado final del pecado? Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo deja bien claro. Él dice: el salario del pecado es la muerte. Es decir, como el ser humano es esclavo de Satanás, le sirve a Satanás, hace lo que Satanás le manda a hacer, y el resultado final, su salario va a ser la muerte. Quiere decir que Satanás, cuando vaya a ser destruido con sus ángeles, sus demonios, el ser humano que
permaneció como su esclavo, como su empleado, pues el salario que va a obtener de Satanás, el amo, el padre, dijo Jesús en la Biblia, va a ser la muerte, porque la muerte lo originó Satanás y Satanás va a ser destruido con sus demonios, van a morir para siempre. Entonces el ser humano también morirá para siempre con Satanás si no se arrepienta, si no acepta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es como la Biblia lo presenta, pero no todos moriremos para siempre. ¿Por qué? Porque en el día final habrá una vida eterna y los que aceptaron a Jesús, dice aquí Pablo, tendrán la vida eterna en Cristo Jesús. Mientras que no, los que no aceptaron a Jesús, pues ellos morirán para siempre, porque esa es la paga del pecado. Mi apreciado que me escuchas, la Biblia nos presenta lo terrible que es el pecado, pero Dios nos invita a que podamos dejar de ser esclavos de Satanás para no morir con él para siempre, sino pasar a pertenecer a nuestro Señor Jesucristo y tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida es Cristo. Así que mi apreciado, ¿qué debemos de hacer entonces en este caso? Bueno, en primer lugar, resistir a Satanás en nombre de Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que mi apreciado que me escuchas, Dios quiere que usted y yo triunfemos sobre el pecado. Pero para poder triunfar sobre el pecado, necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y la única manera de que Dios nos ayude es entregándonos a Él. Así que te invito a que te acerques al Señor, le entregues tu vida, le abras tu corazón y dejes que Dios obre en tu corazón para que juntos alcancemos la vida eterna y no la muerte. Ahora, antes de terminar, no te olvides de apoyarnos con tu like, porque entre más likes que tengamos, YouTube recomendará nuestro video a otros hermanos en diferentes partes del mundo. Y también, por supuesto, me gustaría que escribas aquí tu comentario, qué piensas en cuanto a esto, te sacó de alguna duda, me gustaría saber. Y también no te olvides compartir nuestro video en tus redes sociales para que otros conozcan estas verdades bíblicas. Y por supuesto, para usted, mi apreciado hermano y amigo, hermana, amiga, que no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Es gratis, no cuesta nada. Solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Porque aquí vamos a subir constantemente videos como este, hablando de la palabra de nuestro Padre Celestial para que juntos crezcamos y alcancemos la vida eterna. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios haga prosperar todo lo que toque en tus manos hasta que Él venga por nosotros. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.